Ok, nosotros habíamos llegado al ejercicio 2 de la práctica funciones de texto, ejercicio 2, donde se solicitaba el siguiente enunciado, ya que el ejercicio 1 era la unión del nombre y los apellidos. El ejercicio 2 creo que también lo desarrolló un compañero. Pero vamos al ejercicio 3. El ejercicio 3 nos dice lo siguiente. Tenemos aquí los apellidos, apellido paterno, materno, nombre, oficina y tienda. Dice concatena el nombre y apellidos usando la función non propio. Aquí tenemos que unir el nombre y el apellido, solamente lo que nos están solicitando, usando la función non propio. Si observamos nuestra base de datos, tenemos que el nombre, los apellidos, el nombre y los apellidos todos están en minúsculas. Pero al utilizar la función non propio, la primera letra de cada nombre y apellido va a aparecer en mayúsculas. Entonces también es el uso de la función concat. Concat, abro paréntesis, non propio, para ver, sí, concat, non propio, abro paréntesis, selecciono el nombre, cierro paréntesis, punto y coma, abro comilla, espacio, cierro comilla, punto y coma, vamos nuevamente, non propio, abro paréntesis, sería A2, cierro paréntesis, punto y coma, abro comilla, espacio, cierro comilla, punto y coma, y entonces vendría non propio, abro paréntesis, B2, cierro paréntesis y cierro el paréntesis del concat. Listo, eso sería todo. Ahí estamos concatenando o uniendo el nombre con los apellidos, utilizando la función non propio, ya que la primera letra de cada nombre y apellido va a aparecer en mayúscula. Aquí tenemos Zacarías Abad Padrón. ¿Listo? Este ejemplo un poquito más sencillo. Llenamos la serie. Nos vamos al ejercicio 4. El ejercicio 4 nos dice lo siguiente. Tenemos nuevamente nombres y apellidos en una sola celda. Los nombres y apellidos en una sola celda. Zacarías Abad Padrón, Zoe Abad Corderica. Les aparece al lado la oficina y le aparece la tienda. Entonces, según el enunciado, vamos a aumentar el zoom aquí. Según este enunciado, vamos a hacerlo para acá. Dice que para el primer registro, en la columna L, un enunciado que diga en la tienda de Arequipa, observamos que Arequipa está en mayúscula aquí en el enunciado y acá en la base de datos solamente la primera letra. O sea, nosotros tenemos que presentar todo como está aquí en el enunciado, en el recuadro. Arequipa trabaja Zacarías Abad Padrón, está todo en mayúscula acá solamente la primera letra. Quien se encuentra en la oficina de marketing. Ya. Dice, respeta las mayúsculas y minúsculas del modelo. El modelo es lo que tenemos en el cuadro. Entonces ahí, a ver si hay alguno de los que están presentes, me pueden decir cuál sería nuestra fórmula aquí entonces. ¿Voluntario? ¿Qué nos dice Yarixa?
Irving, ¿qué dice Irving? Bueno, profesor, no, como no había estado eso último dos días, Dígame, dime. digo, como no había estado estos últimos dos clases, no estoy muy claro Ya, en el tema. ok. Bueno, aquí nosotros, como dice el recuadro, nosotros vamos a utilizar concat. Nuevamente, sería, abro comillas, en la tienda de espacio, cierro comillas, punto y coma, Arequipa. Arequipa está todo en mayúscula, así que vamos a utilizar mayús. Abro paréntesis, la celda donde está la tienda, punto y coma, abro comillas, trabaja, espacio, cierro comillas, punto y coma, Zacarías Abad Padrón, que es el nombre y apellido, sería nuevamente mayús, la celda B2, cierro paréntesis, punto y coma, abro comillas, coma, espacio, quien se encuentra en la oficina de espacio, cierro comillas, punto y coma, y hacemos clic en oficina, marketing. Pero marketing está aquí en la base de datos en mayúscula la primera, así que aquí se quiere todo en minúscula. Sería utilizar la función minus. Minus, clic en oficina, cierro paréntesis y cierro paréntesis acá. Aquí tenemos el resultado tal como nos estaba solicitando aquí nuestro modelo que tenemos ahí. Vamos al ejercicio 5. El ejercicio 5 nos dice, moverlo para acá, es para que practiquen el uso de las funciones izquierda, derecha y extrae. En el primer caso, en la columna D, usando la función izquierda, extrae los 3 primeros caracteres del área. ¿Sí? Ya le está diciendo que tiene que usar izquierda. Igual, izquierda, abro paréntesis, texto, extrae los 3 primeros caracteres del área. El área, punto y coma, número de caracteres que quiero extraer, 3. Y eso es todo. Esta es la sintaxis de la función, celda que contiene el texto y cantidad de caracteres. Aquí derecha dice que extrae los 2 últimos caracteres de la sucursal. Igual, derecha, abro paréntesis, la celda de la sucursal, punto y coma, 2, que es la cantidad de caracteres que queremos. Ahí están los 2 últimos caracteres. Y la última dice, en la columna F, usando la función extrae el tercero y cuarto carácter del apellido paterno. El apellido paterno, aquí está, porque aquí primero dice apellidos y nombres aparece el paterno. Rodríguez, Ramírez, Josefina. Entonces aquí vamos a extraer, dice, tercer y cuarto carácter del apellido paterno. Entonces, con la función extrae. Abro paréntesis, el texto, punto y coma, me dice la posición inicial, la posición 1, a partir de izquierda a derecha, la posición 1, va a extraer
el tercer y cuarto carácter. Punto y coma. Dice número de caracteres. Posición inicial. No, la posición inicial no es 1. La posición inicial es 3. 3 porque es a partir del tercer carácter. Punto y coma, pero ¿cuántos caracteres voy a extraer? 2. El 3 y el 4. Así que aquí tengo que colocar 2. Y me debe presentar DR. DR. Ahí está. Estos son ejemplos muy sencillos del uso de estas funciones izquierda, derecha, DR. Y de ahí entonces ya se obtiene el relleno de serie, ¿sí? Sucesivamente hacia abajo para todos los resultados. Bueno, vamos entonces a la siguiente hoja. Esta es la hoja 6. Miren lo que nos dice la hoja 6, que era lo que yo dije que íbamos a dejarlo para el final. Porque tenemos que crear un código y ese código se va a crear con el apellido paterno, se va a crear con el área, se va a crear con el año de ingreso, se va a crear con la columna de número que dice ahí, la columna A. Entonces todo eso, ese código se va a generar con todo eso y va a implicar el uso de varias funciones. Entonces aquí, para la creación de ese código, en la hoja 6, nosotros dice que todos los caracteres de texto deben estar en mayúsculas. O sea, el resultado todo debe estar en mayúsculas. Todo. O sea, lo que respecta a letras, pues. Porque como se va a utilizar apellido paterno, se va a utilizar área en el caso de ese. Porque en el caso de año de ingreso y números, eso no tiene que ver si mayúscula o minúscula, eso nunca va a suceder. Entonces aquí vamos a utilizar, observar bien las funciones que vamos a utilizar. Vamos a utilizar, primero que nada, vamos a utilizar la función mayús, pero también vamos a utilizar la función concat, porque va a unir, tenemos que unir todo eso para crear un código. Vamos a utilizar la función izquierda, porque ahí dice la letra inicial de su apellido paterno. La letra inicial de su apellido paterno, o sea, la R. Así que tenemos que usar izquierda. Después dice la segunda y cuarta letra del área. Ahí vamos a usar extrae, porque extrae es el que me ubica y puedo seleccionar la segunda y cuarto carácter de la letra del área. Después un guión. Bueno, ese guión sí se coloca manualmente. Después los dos últimos caracteres del año de ingreso. Ahí vamos a utilizar derecha. Y los dos últimos caracteres del número también vamos a utilizar derecha. Y ya, cuando nosotros leemos el enunciado y vemos qué funciones vamos a utilizar, claro, esas son las que vamos a utilizar, pero el orden en que ellas van a medida que vamos desarrollando. Pero algo que tenemos que tener claro es que dice aquí, todos los caracteres de texto deben estar en mayúsculas. Así que en este caso, la función mayús debe ser la prioritaria, hay mayor jerarquía. Así que ahí ponemos mayús, primero mayús, abro paréntesis, y dentro de mayús voy con la función concat. Concat para unir todos esos caracteres y conformar nuestro código. Concat, abro paréntesis, dice concat, y dentro de concat, entonces vamos a empezar ahí, como dice, la letra inicial de su apellido paterno, izquierda. Todo se lleva a un orden concentrado, porque esto hay que concentrarse. Si usted no se concentra, usted dice que le doy vuelta para acá, para allá, pero no va a encontrar la solución, porque no ha practicado, no ha revisado los videos. Claro, no va a poder hacer. Entonces, aquí, izquierda, dice que es la celda del apellido paterno, ¿sí? La letra inicial de su apellido paterno, eso está en C2, cierro paréntesis, y ahí estoy cumpliendo con esa primera. Después dice la segunda y cuarta letra del área. Entonces ya yo sé, entonces la función extrae. Extrae.
abro paréntesis. Aquí, entonces, ¿cuál es el texto del área? Así que sería esta celda de 2, punto y coma. De 2 sería 2, porque es la posición inicial. La segunda, dice la segunda y cuarta letra del área. Pero yo no le puedo indicar la segunda y cuarta ahí. No, no puede ser. Porque esas son dos posiciones diferentes. En el medio está el tercer carácter que no se va a tomar en cuenta. Ahí se quiere la segunda y cuarta letra del área. Así que eso se queda ahí en 2 y cantidad de caracteres 1, porque es el segundo carácter. Cierro paréntesis, punto y coma. Y de inmediato entonces tengo que utilizar otro extrae. Abro paréntesis de 2, punto y coma. Ese sería el cuarto carácter, un solo carácter. El cuarto, ahí está. Ya entonces cumplí con este segundo punto que tenemos aquí. Después viene un guión. Ese guión ya es individual, así que usted lo pone entre comillas. Guión, punto y coma. Después dice los dos últimos caracteres del año de ingreso. El año de ingreso está acá. Quieren el 00. Así que ahí sería derecha. Abro paréntesis. Derecha. Abro paréntesis. F2. F2, punto y coma, 2. Y por último, los dos últimos caracteres del número. Acá, que también es 00 en el primer caso. Así que nuevamente, punto y coma, derecha, abro paréntesis, A2, punto y coma, 2. Cierro paréntesis y cierro el paréntesis de concat, porque todas estas operaciones de izquierda, extrae, derecha, izquierda, todo eso está dentro de concat. Y aquí estoy cerrando entonces el paréntesis de concat, pero también tengo que cerrar el paréntesis de mayús. Y aquí tenemos 3 paréntesis a cerrar. Revisamos nuestra fórmula. Todo lo que está ahí, miren que está precedido por mayús, todo va a salir en mayúscula. Enter. Ya ahí tenemos nuestro código formado con caracteres de las diferentes campos que tenemos en esta base de datos. Ya se generan todos los demás. Preguntas. Bueno, vamos a cerrar aquí. ¿Verdad? Ya vimos este, ya vimos este, ya vimos este también. Vamos a ver este que dice práctica 1, funciones de texto. Vamos a ver. Tenemos 6 hojas. Aquí. Bueno, este ya lo hicimos. Este también lo hicimos. Lo que pasa es que está duplicado. Está duplicado. Bueno, aquí hay otro de código que podemos practicarlo porque ya estos otros los hicimos donde buscábamos la cantidad de caracteres. Aquí sí el código era 5, estaba correcto, si no había que corregir. Acá estos son sencillos. Y la hoja 6, vamos a crear la hoja 6. La hoja 6 de este ejercicio que dice práctica 1 de funciones. Y nos dice el enunciado lo siguiente. Código 1, primeras letras del nombre.
primeras letras. Dos primeras letras. No, ya leí. Dos primeras letras del nombre. Tres últimas letras del apellido. Un guión. Mes de ingreso en números. Segunda letra de sucursal. Tercera y quinta letra del área. Todo en mayúscula. A ver, ¿alguien quieras desarrollarlo? Es bastante parecido al anterior. ¿Alguien lo quiere desarrollar? ¿Voluntario? Profesor, no venden nada. Dígame, pues. Sería Mayu. Igual, Mayu. mayús. Abro paréntesis. Ahora paréntesis. Conca. Abre paréntesis, ¿qué más? Dice primeras letras del nombre. Dos primeras letras. Las Las dos dos primeras primeras letras. letras del nombre. Entonces sería izquierda. Izquierda. Solamente Izquierda. concéntrate, Irving, concéntrate, exacto. Vas bien, vas bien. Entonces, izquierda, abre Izquierda. paréntesis. Entonces ahí sería dos, ¿no? A2. A2. Tienes que poner, acuérdate que tienes que colocar el texto del cual tú vas a extraer. Exacto. A2, Punto y coma. Punto y coma. Número de caracteres. Dos, ¿no? Dos. Porque Número son dos de caracteres, exacto. Ya. Punto y coma. ¿Qué Cierro más? paréntesis. Cierro paréntesis, punto y coma. Dice las tres últimas letras del apellido. El apellido, las tres últimas. Entonces sería izquierda. Izquierda. Las tres últimas. Las tres últimas letras del apellido que viene siendo. ¿En qué posición están? Pero derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha. 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 La celda donde está el apellido. Punto y coma. Punto y coma. Tres. Tres. Cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué más? Después dice guión. Abro comillas. Guión, cierro comillas. ¿Qué más? Dice mes de ingreso, un número. Entonces sería citar ¿Sería qué? C2, ¿no? No. Fíjate cómo está la fecha de ingreso en la base de datos. Ahí quieren el mes de ingreso en números. ¿Cuál es el mes de ingreso de esa primera? ¿Qué función tendrías que utilizar ahí? Mes, la función mes. Abro paréntesis y hago clic en la celda de la fecha de ingreso. Entonces, C2, correcto. Punto y coma. Correcto, punto y coma. Entonces, segunda letra de sucursal sería segunda letra de sucursal sería izquierda. No, porque acuérdate que izquierda tú tienes que poner el texto y lo que le indica después el número es la cantidad de caracteres, pero no te dice que es la segunda. ¿Cuál es la función que te permite establecer la posición? La función extrae. Extrae. Sucursal y entonces punto y coma dice posición inicial. Posición inicial es la segunda posición. Cantidad de caracteres, 1 solamente porque está diciendo que es solamente la segunda letra de la sucursal. Así que 2 y también el 1.
punto y coma. Ajá, entonces nuevamente sería extrae. Extrae. Y sucede el mismo caso del ejemplo anterior. No puedes indicarle ambas porque en el medio hay un carácter que no queremos. Si hubiera sido del tercero hasta el quinto, ya es otra cosa. Pero ahí dice el tercero y quinto, el cuarto no lo va a usar, así que tienes que utilizar nuevamente extrae vía área, punto y coma, 3, Quinto. punto y coma, Perdón, 3. 1. Extrae la celda donde está el área, 3, que indica que es el tercer carácter, y número de caracteres 1 nada más, porque es ese solamente. Y nuevamente utilizas extrae, porque ahora necesitas el quinto. Sí. Control C aquí. Entonces aquí cambiamos. Pues, sería el quinto. Aquí cambiamos 5. Falta. A ver. No cierra paréntesis, ¿no? Cierra paréntesis del concat y cierra paréntesis de mayo. Ya. Eso es todo. Entonces ahí estamos combinando todas esas mismas funciones. Concat, izquierda, derecha, extrae, mayus. 4 funciones ahí. Mes, 5 funciones. Y ahí tenemos entonces nuestro código. Ese, porque ya las otras hojas las habíamos resuelto. Vamos entonces a la práctica número 2. La práctica número 2 tiene 7 hojas. 7 hojas, entonces aquí la primera hoja dice que une el nombre y los apellidos. Esa ya la hicimos. Miren que son repetitivos. Yo tengo que depurar esos ejercicios y porque ahí veo que hay duplicados. El ejercicio 2 también está aquí nuevamente. El ejercicio 3 también. El 4, este está completo que está duplicado. 5 también. 6 también lo hicimos. ¿No? Y 7, este sí es diferente. Que vamos a hacer el 7 de la práctica número 2 de funciones. Tenemos esta base de datos con los nombres, fecha de nacimiento, sueldo, porcentaje de aumento. Vamos al enunciado 1. Dice, crea 3 enunciados usando la función texto, anidada en concatenar. En este cuadro se muestra cómo debe quedar cada enunciado para el primer registro. Luego se debe crear Profesor, una serie. disculpe que lo interrumpa. Dígame. Tengo una duda, pues de repente no tiene nada que, o sea, no tiene como nada que ver con esto, pero sí tiene que ver un poco con esto. ¿En qué sentido? Porque aquí estamos hablando las funciones de texto, ¿no? Y entonces yo estoy revisando, investigando, porque vi que Excel ha sacado nuevas funciones y yo vi que una de las funciones que sacó toca, ahora que me acordé sobre este tema de las funciones de texto, vi que sacó que tiene unas funciones nuevas que se llama que texto antes y texto después. En este caso, ¿aquí se pudieran utilizar esas funciones o no? Si es la versión, texto antes, ahí está. Si es la función, si tiene el programa, sí, porque ahí esa función nos dice devuelve el texto que está antes de delimitar los caracteres, pero ya ahí sería otro caso, porque hay que ver qué es lo que uno desea hacer. Porque si se observa la sintaxis aquí, ya es muy, muy diferente. Ya digo, se puede usar porque, claro, estamos tratando texto, pero tendría que colocarse el enunciado de acuerdo para que se pueda utilizar esa función.
Y estas funciones solamente, como tú lo acabas de decir, solamente lo ves en la última versión de Excel. No lo ves en versiones anteriores. Nada de esto está en esa versión. Es Y esa es que la ventaja. ok. Es que usted sabe por qué se lo estaba preguntando, porque se acuerda que yo le hice la consulta casi al principio del curso, que yo tengo como un programa bastante similar al Office, pero que no es el Office. Pero ahí yo tengo casi todas las funciones de Excel, pero las tengo en inglés. O sea que esta función me sale como de que text before y el otro que también me sale en inglés. After, test before y test after, pero me salen en inglés. Sí, pero de igual el resultado te da lo mismo. O sea, si tú estás desarrollando esto, el resultado de utilizar texto antes, sea en el idioma español o así en inglés, el resultado tiene que ser el mismo. Sí, por eso pero que ya se te me... digo. Ajá. Digo, por eso que se me vino a la mente, que me acordé ahorita mismito sobre esto que estábamos hablando, que estamos tocando el tema de la función de texto, y me acordé que vi unas funciones nuevas de Excel que eran texto antes y texto después. Sí, sí, todo eso ustedes lo pueden utilizar, porque fíjense que aquí en este caso, yo no sé, por eso mismo que eso de acuerdo a la versión de Excel que ustedes tienen. Por ejemplo, aquí aparece texto, texto antes, texto después, texto bat, dice aquí, texto después, dividir texto, dividir texto. Yo no he utilizado dividir texto. Me imagino que me va a permitir lo que ustedes vieron en dividir texto en columnas. Puede ser, depende, puede tener limitaciones, no se sabe. ¿Y cuántas funciones en esto dentro de lo que es la categoría texto hay? Y no son estas solamente, estas porque están por la T. Pero si yo coloco largo, por ejemplo, está largo, pero hay otras funciones que nosotros no vamos a utilizarlas todas. Pero sí hay otras funciones que quizás no sean de texto, pero sean matemáticas, estadísticas, ¿ya? Que dependiendo de lo que usted realice, del trabajo que usted esté realizando, nos pueden ayudar a hacer nuestro trabajo más cómodo, más fácil. Ok, sí, y hago más esta pregunta porque lo que pasa que tomando en cuenta de que yo tengo el Office del 2016, ¿qué pasa? Que hay algunas matriz, por decirlo de alguna forma, que cuando uno coloca la función en automático te va a salir algún tipo de error, pero yo dije, pero si esta es la función, y ahí yo buscando, investigando, me di de cuenta de que por lo menos en este Office, para que se me plasme la función como es y que no me mande ningún error, ninguna referencia, nada de eso. Entonces yo le tengo, en vez de darle enter, tengo que darle control shift y enter para que se me plasme la matriz. Sí, exacto. Por Sí, eso, ese sucede en unas versiones y no. Por ejemplo, acá yo nada más presiono enter. En el caso de moda.varios, ese es un ejemplo. Moda.varios, aquel que no tiene la versión actualizada, tiene que presionar control shift enter porque son funciones matriciales y así lo establece. Entonces, el que no, mire, ya aquí en esta versión yo nada más solamente tengo que presionar enter y obtengo mi resultado. Pero como tú lo dices, control shift enter en algunas funciones. Por ejemplo, en transponer también se daba ese caso. La función, el uso de la función transponer. es correcto. Y es por eso que cuando yo le doy control shift enter, cuando uno ve la función en sí, o sea, sí te salen los paréntesis, pero resulta que también te salen las llaves. Correcto, sí. Te salen las llaves. Por eso que yo me puse como averiguo, investiga, porque ahí es donde yo me percaté de que han salido varias funciones nuevas que por lo menos en este Office no lo tiene, y usted tocó también una función no hace mucho, que fue la de dividir texto también. Correcto. Así mismo. Por eso que le hacía la pregunta que si aquí en este caso también se pudiera utilizar esas funciones de dividir antes o sea, de texto antes y texto después. Sí, se puede utilizar, pero depende de lo que se está solicitando. Se tiene que ajustar al enunciado de lo que se está solicitando.
pero sí se pueden utilizar. Ah, ok. Ya. Listo, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a desarrollar aquí, estos 4 enunciados. Dice, el primer enunciado se quiere tal como está aquí. El cumpleaños de Josefina es el 12 de mayo. A ver, algún voluntario que quiera desarrollarlo. Tiene que presentarse tal como está ahí en el recuadro. Ahí ya sabemos que tenemos que utilizar concat. Que nosotros colocamos concat, abre paréntesis. Aquí esto es saber para qué se utiliza cada función de texto dada. Dice el cumpleaños de Josefina. Bueno, esto es sencillo porque yo abro comilla y voy ingresando la oración. El cumpleaños de espacio, comilla, punto y coma, Josefina la tengo aquí. Está igual como me lo están solicitando, así que hago clic en la celda. Punto y coma. Ahí está Josefina. Es el Profe, 12 de mayo. cumpleaños le tiene N en vez de M. Ya. Cumpleaños. Gracias. Entonces aquí de Josefina es el 12 de mayo. Aquí está. No, pero aquí Josefina no puede ser el 12 de mayo porque aquí dice abril. Ahí hay un error. Bueno, vamos a hacerlo ahí. Dice es el 12 de mayo. Entonces, abrimos comillas, espacio, es el espacio, cierro comillas, punto y coma, 12. Así que ahí puedo usar la función día. Función día. Eso es lo que usted tiene que lograr, la destreza, día. Y hago clic en la celda de fecha de nacimiento. 12, ahí tengo 12. Punto y coma. Abro comillas. Espacio de espacio, cierro comillas, punto y coma, mayo. Pero en realidad no es mayo, a menos que, bueno, aquí voy a cambiárselo, Ahí se lo voy a cambiar mismo, la misma base de datos, porque ya me está diciendo que 12 de mayo, pero aquí es 12 de abril. Sería texto, la función texto, porque la función texto me va a presentar, me va a extraer, bueno, me va a extraer ahí el nombre del mes, texto, y la fecha nuevamente, punto y coma, abro comillas, M. Cierro comilla, cierro paréntesis y cierro paréntesis de conca. Va a ser el 12 de abril, pero aquí yo tengo que cambiarlo. Y sería 5. Ahora sí, ya. Y tenemos tal como se nos está solicitando el enunciado número 1. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? ¿Vieron la fórmula? Bueno, aquí entonces se rellena la serie. Ajustamos esta columna. Vamos al enunciado 2. Josefina nació el año 1994. A ver quién nos da la fórmula. A ver, Yarixa, ¿cómo se desarrollaría eso? Ese es el enunciado 2, ¿verdad? Sí, Josefina nació el año 1994. Está corto, sencillo.
Yo puse para ver, eso es concatenar. Espérese, ya concatenar. Esto, punto, a ver, punto y coma. No, concat, acuérdate que tú tienes que abrir paréntesis. Sí, abro Abres paréntesis, paréntesis. perdón. Abro paréntesis. Esto, A7. No. Ah, sí, A7. Josefina, punto y coma. Punto y coma, ajá. Esto, las comillas. Le doy un espacio. Nació Nació el año. el año, Le doy un espacio. Cierro comilla. punto y coma. Punto y coma. Texto. Bueno, ahí no necesitas eso porque ahí te está diciendo que en el año 1994. ¿Qué función te sería factible, más óptima? La Ya del obtener año. sí, año. Porque ya el año te va a extraer el año correspondiente de la fecha de nacimiento, ¿verdad? Ah, ok. Ah, sí. Es correcto. Cierro paréntesis. Ahí está. Ya tenemos todo. Miren que a ustedes se le puede presentar ese caso de que tenga un listado de empleados, no sé, donde aparecen todos estos datos y quieren tener un enunciado con la información de cada uno, el tiempo que tomaría hacer eso individualmente. Bueno, vamos al enunciado 3. A ver, otra persona que quiera participar. Dice, Josefina tiene asignado un sueldo de 6.518,65. A ver. Aquí sería concat, nuevamente, abre espacio, abre paréntesis, y dice Josefina tiene asignado un sueldo de, así que aquí sería Josefina, punto y coma, abro comilla, espacio, tiene asignado un sueldo de, pongo el espacio, cierro comilla, punto y coma. Entonces ahí, ¿qué tendría que colocar para terminar? ¿Qué función tendría que utilizar ahí? Texto. Texto, que vimos en ejemplos anteriores, correcto, texto. Texto y la celda donde tiene el sueldo, punto y coma, y entonces viene la mascarilla establecida, que sería numeral, coma, numeral, punto 00. Cierro comilla, cierro paréntesis y cierro el otro paréntesis del podcast. ¿Ya? Eso es todo. Revisamos nuestra fórmula antes de presionar Enter. Ahí tenemos, Josefina tiene asignado un sueldo de 6.580. 518. Doble clic, tenemos ya todos nuestros otros resultados. Entonces vamos a hacer algo en este momento, vamos a ocultar estas 3 columnas para poder visualizar la 4 aquí. El enunciado 4 dice lo siguiente. El enunciado 4 dice, Josefina recibirá un aumento de 6.26% de su sueldo. Josefina
Y así cada uno de los demás. Ah, no, perdón, ese es para el caso de Josefina, pero debe funcionar para cada uno de los otros empleados. Para Víctor, un 8.40%, para Agustina, un 5.78%. Pero, bueno, aquí nada más dice eso de que hay que volver el porcentaje, que no hay que hacer una operación. Que no, ahí no lo dice. Ahí el enunciado dice que tiene que aparecer así. Bueno, en ese caso, sería lo mismo. Lo único que aquí estamos hablando de porcentaje. Pero de igual forma se utiliza numeral. Estamos hablando de porcentaje, de igual forma se usa numeral porque esas mascarillas nos permiten trabajar con eso también. Más claro, serían menos. Entonces vamos a utilizar ahí la función concat, empezando nuevamente, concat, ya igual, concat, abro paréntesis, Josefina está aquí, punto y coma, abro comillas, espacio, recibirá un aumento de espacio, cierro comillas, punto y coma, ahí entonces utilizamos texto, abro paréntesis, donde está el aumento, punto y coma, y el formato, que sería la mascarilla, sería en este caso, podemos poner 2 numeral, porque veo que hay 10.16. Sí, podemos usar uno solo también. Numeral, punto, o vamos a usar los dos numerales también. 2 numeral, punto, 00. Cierro comillas. Y ahí el símbolo de porcentaje. No recuerdo si él me trae la mascarilla esa con el símbolo de porcentaje. Parece que sí. Cierro paréntesis y cierro de su sueldo. Punto y coma. Abro comilla, espacio de su sueldo. Cierro comilla, cierro paréntesis. Me lo trae en punto 06. Hay que ponerle el porcentaje aquí. Pero ese no me lo va a traer sino por fuera. O sea que aquí tendría que ser punto y coma, abre comilla, porcentaje, cierro comilla, punto y coma. Donde sale 0.06. A ver cómo me está trayendo los otros. Punto 10. ¿Qué me está trayendo nada más? No me está colocando la parte entera. A ver qué me falta ahí. A verificar qué me falta. Voy a fijarme acá en el formato personalizado.
Me dice que es 0. Ah, ya. Estoy utilizando la mal. Aquí es es 0.00, el símbolo de porcentaje. Y entonces quitaría esto, vamos a ver. Aquí de su sueldo. Ah, listo. Doble clic. Ahora sí. Ya tenemos aquí. En el caso de porcentaje, tendríamos que aplicar 0.00 y el símbolo de porcentaje. Y no importa, yo puedo utilizar un solo 0 como parte entera porque me trae el 10.16. Él lo trae de todos modos. Y los 200, las partes decimales que corresponden con el símbolo de porcentaje. Entonces ese sería nuestro enunciado 4. Ese sería nuestro enunciado 4. ¿Preguntas? De mi parte no, profesor. Bueno, vamos a ver entonces ya por último un problemita que yo lo había dejado ahí, interesante. Creo que estaba en el taller de largo. Déjenme buscar. De largo. Aquí está. Pues aquí. Yo lo vi por aquí. Aquí. No, tampoco. Creo que podemos hacer. Esto, ¿dónde está el problema? Problema bien interesante. Es lo único que ya tengo. Bien. Gran texto. ¿Qué se hizo? Si yo lo vi que les dije, yo les dije a ustedes, vamos a dejarlo para el último. No lo veo. Nada, que se perdió. Tiene ese problema había que hacer una operación matemática. Es este, ya. Era este de Mayus Minus, pero como veía Mayus Minus, no lo. El que dice funciones Mayus, Minus y non propio. Voy a ocultar las 3 columnas del enunciado 1, 2, perdón, sí, del enunciado 1 y 2, porque ya se los hicimos, los desarrollamos. Vamos a ocultarlo aquí y voy a enfocarme en el enunciado 3. Miren esto.
Voy a aumentar aquí el zoom. Dice el enunciado 3. El enunciado 3 dice, debe aparecer aquí en enunciado 3, Celia Jiménez, fíjense, y nos observamos de una vez nuestra base de datos, porque nosotros tenemos que trabajar así, Celia Jiménez. Celia Jiménez, coma, quien trabaja en la sucursal sur, tenemos que ir viendo qué funciones vamos a ir utilizando. Miren que sur está en mayúscula la base de datos y acá se necesita en minúscula. Celia Jiménez está en mayúscula aquí en el enunciado, me fui al otro enunciado. Celia Jiménez, está la primera letra en mayúscula. Y que ya saben ahí, ¿qué función tendríamos que utilizar primeramente? En lo que ven ahí, en lo que están observando el enunciado 3. A ver, alguien que me diga. Enunciado 3, aquí está. ¿Qué función tendríamos, siguiendo el enunciado 3, qué función tendríamos que utilizar ahí primeramente? A ver. ¿Qué función? La función non propia. Porque miren cómo está Celia Jiménez. Y Celia Jiménez cómo está acá. Quien trabaja en el área de contabilidad. Área de contabilidad. Miren cómo está contabilidad aquí en minúscula. ¿Cuál función tendríamos que utilizar si lo queremos aquí? Non propio nuevamente, porque es la primera letra. Recibirá un bono de... Un bono. Aquí tenemos el sueldo, pero no tenemos el bono. O sea que hay que hacer el cálculo dentro de la función de texto. Recibirá un bono de tantos soles. El sueldo de él es 7.960,15, pero va a recibir un bono. El bono, dice aquí abajo, el bono depende del área en que trabaje. Si trabaja en contabilidad, va a recibir 5% del sueldo. Si trabaja en contabilidad o marketing, va a recibir 5% del sueldo. Si trabaja en recursos humanos, va a recibir el 6%. Y si trabaja en administración, va a recibir el 6.5% del sueldo. Este problema es bastante interesante, pero usted tiene que determinar en ese momento, la parte final, cómo va a calcular el bono. Entonces, tenemos que empezar a desarrollar. Aquí sería igual concat, estando con concat, nuestra función principal, y dice Celia Jiménez. Sabemos que tenemos que utilizar ahí non propio. Non propio. Abro paréntesis, Celia. Cierro paréntesis, punto y coma, abro comilla, espacio, cierro comilla, punto y coma, non propio nuevamente. Abro paréntesis, el apellido Jiménez. Cierro paréntesis, punto y coma. Ahí tenemos. Vamos por ahí, con Celia Jiménez. Punto y coma, abro comilla, coma, espacio, quien trabaja en el área de, quien trabaja en el área de espacio, cierro comilla, punto y coma, de contabilidad, pues también se quiere la primera letra en mayúscula, así que es non propio. Cierro paréntesis, contabilidad. Cierro paréntesis. Punto y coma. Recibirá un bono. Abro comilla, espacio, recibirá un bono de espacio, cierro comilla.
Cuando usted lo va leyendo así, usted va narrando la fórmula, usted se da cuenta y no se le pasa esa parte de los espacios y todo esto, y de los cierres de comillas. Punto y coma, recibirá un bono de, pongo el símbolo de soles, espacio, cierro comilla, punto y coma. El bono no podemos decir aquí que si le corresponde tanto de bono, ¿no? Porque aquí usted tiene que calcular el bono, aquí es 5% del sueldo, o sea que es una operación de multiplicación para saber cuánto le corresponde de bono. Entonces, pero eso depende si trabaja en contabilidad o marketing. Hay 3 condiciones: contabilidad o marketing, o en recursos humanos o en administración. Son 3 condiciones. Entonces aquí, ya, cuando se establece eso, ya sabemos que tenemos que utilizar un sí. Tenemos que utilizar un sí. Pero, sí, tenemos que utilizar un sí. Abrimos aquí. Sí. Abro paréntesis. Con mucha observación en lo que estamos haciendo. Sí. La primera condición dice contabilidad o marketing. Entonces, con la función sí, yo no puedo preguntar contabilidad o marketing. Yo tendría que hacerme de otra función lógica que yo les decía ayer, la función O. Porque la función O comprueba si se cumplen una u otra condición. Abro paréntesis. La sintaxis y la función lógica van las condiciones ahí, que sería E2 es igual, entre comillas, contabilidad, cierro comillas, punto y coma. E2 nuevamente, igual, entre comillas, marketing, cierro comillas, cierro paréntesis. Ahí estoy cerrando el O, pero ahí yo estoy diciendo que si es contabilidad o marketing, entonces le corresponde un 5%. 5%. De otro modo, voy a hacer otro sí. E2 es igual, entre comillas, recursos humanos. Recursos humanos. Cierro comillas. Si es recursos humanos, entonces 6%. Ya he cumplido con 2 condiciones y son 3. Así que si no es contabilidad o marketing, no es recursos humanos, el único que me queda es administración. Así que ahí, de otro modo, sería 6.5%. Cierro paréntesis. Pero aquí pasa algo. Que en cada porcentaje que yo estoy colocando ahí, yo pude haber colocado 5% por la celda de sueldo. Eso podría ser uno. O sea, es la lógica de cada quien. Pero como yo sé que ya sea el porcentaje, 5%, 6%, 6.5%, yo por cualquiera de esas condiciones yo lo tengo que multiplicar por el sueldo. Como yo sé eso, la forma en que yo lo desarrollé es esta. La asigna 5% o la asigna 6% o 6.5%, independientemente de cualquiera de las 3 condiciones. Al final, yo fuera del sí, yo voy a multiplicar eso. Perdón, voy a cerrar aquí así el sí. Voy a multiplicar todo eso por F2, por el sueldo. Por el sueldo. Para que entonces me dé, pero me va a dar un valor numérico sin
sin las posiciones decimales, sin el formato que aparece así el sueldo, porque me debe dar así, me debe dar con el formato como aparecen los sueldos. Entonces ya ahí estoy en cierta dificultad. ¿Qué tendría que hacer? Como todo esto que está aquí a partir del sí, se va a multiplicar el porcentaje por el sueldo, yo antes del sí le debo colocar, antes del sí, le debo colocar la función texto. Texto, abro paréntesis, y todo esto me va a dar el valor, pero después del F2 yo voy a colocarle el formato, porque aquí me va a dar el valor de esa operación. Punto y coma. Entonces aquí yo le voy a indicar, de comillas, eso debe darme, a ponerle numeral, coma, numeral, 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 punto 00. Cierro comilla, cierro paréntesis, de la función texto. Y por último, cierro el paréntesis de concat. Ya, reviso. Miren la fórmula. Enter. Aquí está. Celia Jiménez, quien trabaja en el área de contabilidad, recibirá un bono de 398,0. Voy a bajar esto acá. Relleno la serie. David Lucas, quien trabaja en el área de marketing, recibirá un bono de 311,6. Marta Ríos, pero ustedes están observando la fórmula, las funciones, y que en esta fórmula en específico, el cuidado que hay que tener y la concentración para poder obtener un resultado correcto. Ya cuando una persona ve una fórmula así dice, ah, está difícil. No está difícil. Porque después que ustedes manejen para qué se utiliza cada función, es cuestión de colocarlas en el lugar adecuado, ordenarlas bien, revisar las comillas, los espacios, los separadores, cualquier detallito, y usted lo logrará.